Hoy vamos a ver acerca de los mecanismos de acción de las proteínas y sus receptores. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la hormona, como tal, su efecto no realiza la hormona propiamente dicha, sino que la realiza su receptor, que va a ser siempre específico para la hormona. Entonces tenemos que una hormona, ¿ya?, llega a su receptor y se forma un complejo hormona-receptor, y por el receptor se realiza la función de la hormona, ¿sí? Entonces, como ya vamos a ver, los receptores son muchos los que hay en esta regulación, ¿sí?, de las hormonas. Hay muchos de receptores que van a controlar esta función. Pero dentro de esta clasificación grande hay algunos, los podemos clasificar por dónde se encuentran, ¿sí? Los receptores que se van a encontrar en la superficie de la membrana celular siempre van a ser proteicos, de calidad proteica, o de las catecolaminas, es decir, hormonas amínicas como la noradrenalina y la adrenalina, que vienen del aminoácido tirosina, ¿no? En otras va a haber receptores citoplasmáticos, intracelulares, que siempre van a ser para hormonas esteroideas. Y por último, los receptores nucleares siempre van a estar relacionados para las hormonas tiroideas, como la T3 y la T4, la triodotironina T3 y la tiroxina, la T4. Ahora sí podemos ver la diversificación de receptores que tenemos. Uno de ellos es los receptores unidos a canales iónicos, ¿sí? ¿Cómo nos podemos acordar de los receptores unidos a canales iónicos? Digamos, es los receptores más fáciles que tenemos, o más sencillos de aprender, porque de esta manera actúan las neuronas, haciendo sinapsis, ¿sí? Los neurotransmisores van a ser los que actúen con estos receptores por excelencia, ¿ok? Entonces tenemos una membrana, digamos, tenemos una neurona, un botón presináptico y un botón postsináptico. Esta es la hendidura sináptica donde se va a exocitar el neurotransmisor. En este aspecto, ¿sí?, lo que vemos acá es que el ligando o la hormona va a acoplarse, ¿sí?, a su sitio de unión específico, que es su receptor. Y como es un receptor unido a canales iónicos, tras la activación de su receptor por su ligando, puede cambiar su conformación y se puede tanto abrir, como ya vemos acá, digamos que esto se abre o se cierra, dependiendo de cuál sea la función. Si se abre, pues permite la entrada de algún ion, como es canales iónicos. Si estaríamos hablando de un receptor de sodio, permitiría la entrada de sodio. Y tú sabes que si hay sodio en el citoplasma, digamos, intracelularmente, hablaríamos de una despolarización. Si es que sería un canal, sí, específico de potasio, tú sabes que el potasio se iría de la célula y haría una repolarización o una hiperpolarización. ¿Por qué? Porque si tú sacas más cargas positivas, le dejas a la membrana con cargas negativas. Es lo que es la repolarización o hiperpolarización. También vamos a encontrar canales específicos, por ejemplo, para el calcio, que puede entrar acá, y tú sabes que el calcio puede activar, digamos, la secreción de una vesícula de neurotransmisores. Cada ion es específico para su receptor, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿sí?, que en endocrinología generalmente todas las hormonas, casi todas las hormonas, van a estar, digamos, utilizando un receptor acoplado a proteína G, que es este que tenemos acá, ¿sí? ¿La proteína G qué es? Primero, la proteína G es una proteína heterotrimérica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 3 subunidades. Como ves acá, tiene una alfa, tiene una beta y tiene una gamma. Estas 3 conforman la proteína G. Ahora, el receptor que va a estar acoplado a esta proteína G es muy importante. Digamos que tenemos acá, ¿sí? Antes de entrar en este gráfico, quiero mostrarte este de acá. Tenemos aquí la membrana plasmática, ¿no es cierto? La membrana con su doble capa de fosfolípidos. Y el receptor dice que tiene 7 segmentos transmembrana. Como ves acá, este segmento transmembrana sería todo esto, ¿no? Lo que está transmembrana, 7 segmentos.
Pero la cola siempre va a estar intracelular. Y a lo que se le va a unir a la cola va a ser esta proteína G, estos heterotrímeros, alfa, beta, gamma, que vemos acá, que son las subunidades. Entonces, ahora dicho esto, siempre, cuando un receptor esté inactivo, quiere decir porque tiene un GDP unido a su subunidad alfa, ¿ya? Si tiene un GDP, va a estar inactivo. Como vemos acá, GDP inactivo. Pero ¿qué pasa para que se active? Digamos que un ligando, en este momento una hormona, viene al receptor. Ya sabes que el receptor sería algo así, y que aquí estaría unido al grupo alfa, a la proteína G, a la subunidad alfa, a la beta y a la gamma. Si se une, ¿sí? Aquí siempre va a estar con un GDP. Si el ligando se une, cambia la conformación de esta proteína G, en la cual ahora se desprende este GDP, ¿ya? Digamos que se desprende este GDP y se une GTP a la subunidad alfa. Y como vemos acá, mira, esta subunidad alfa es la que va a actuar y puede activar a proteínas efectoras, ¿sí? Puede ser canales iónicos o puede ser otras proteínas o enzimas que están en la membrana, como es la adenilciclasa. Ya vamos a ver el mecanismo de acción, pero quiero que sepas que la activación es por GTP a la subunidad alfa. ¿Ok? Entonces, cuando ya tenemos esta activación, ¿sí? La subunidad alfa se puede unir a diversas enzimas efectoras que me van a catalizar un producto, que este producto va a ser el segundo mensajero de mis reacciones celulares y me permite tener una función celular. Ahora, estas enzimas que van a actuar en la proteína G, ya va a ser la adenilciclasa o la adenilatociclasa, como se ve acá, por eso es mecanismo de la adenilciclasa, o el mecanismo de la fosfolipasa C, que ya vamos a ver cada uno de ellos. Pero en el tema de la adenilciclasa, ya tenemos nuestro complejo alfa GTP, ¿no es cierto?, que viene de la subunidad de la proteína G. Esta se va a ir hacia la adenilciclasa, ¿sí? Y como es una adenilatociclasa, es una enzima, me va a transformar el ATP en AMP cíclico, ¿ya? Y cuando tengo el AMP cíclico es el segundo mensajero por excelencia, el que va a realizar el mensaje de la hormona, ¿ok? Entonces este AMP cíclico va a activar a su vez a la proteína sinasa A, o también llamada PKA, proteína sinasa A, y esta proteína sinasa A va a fosforilar, como es una sinasa, va a agregar grupos fosfato y va a fosforilar muchas proteínas que se encargan de la respuesta o la función celular, ¿sí? Que una de ellas puede ser un factor de transcripción y me permite la transcripción del ADN en ARN mensajero y de esta manera la síntesis de proteínas. Pero quiero que sepas que el objetivo de este segundo mensajero puede ser varios. Puede ser abrir indirectamente canales iónicos, puede activar enzimas, puede activar otras proteínas intracelulares y como última opción puede activar la transcripción celular. Entonces este es el mecanismo por el cual la proteína G hace su segundo mensajero con la adenilatociclasa, ¿sí? Algo que es importante mencionar es que la GTPasa o la proteína G tiene actividad GTPasa. ¿Qué quiere decir esto? Mira, si tú tienes un GTP acá, esta misma puede degradar este GTP en GDP. Y tú sabes que el GDP unido a la subunidad alfa está inactivo. Por lo tanto, esta GTPasa controla, ¿sí?, y degrada el GTP en GDP y de esta manera se vuelve inactiva la proteína G y de nuevo acoplada a su receptor en la membrana esperando a ser activada. Ok, algo también a tomar en cuenta es que vamos a tener tres tipos de proteína G, una proteína GS, una GI y una GQ.
Esto deriva del inglés de proteína GS, que es proteína G estimuladora, proteína G inhibidora, y proteína Q, que va a hacer su efecto en la fosfolipasa C, que ya vamos a ver. Pero la proteína S, ¿sí? Si es que un receptor se une a una proteína GS, va a pasar todo lo que ya vimos. Pero ¿qué pasaría si un receptor se une a una proteína GI? Como es inhibidora, no se va a producir AMP cíclico en la adenilatociclasa. Por lo tanto, va a disminuir el AMP cíclico y no se van a producir todas estas reacciones que ya vimos, por lo tanto no va a haber una respuesta celular. ¿Ok? Todas estas hormonas son las que utilizan de segundo mensajero el AMP cíclico. ¿Ok? Vamos a ver el mecanismo de la fosfolipasa C. Como ya vimos, vamos a necesitar que se active nuestra proteína G, nuestro receptor por nuestra hormona, ¿sí? Que llega ligando a mi receptor cambia, la proteína G cambia de conformación, se desprende el GDP, se une el GTP a la subunidad alfa, en este caso la Q, porque sabes que la Q siempre va a actuar en la fosfolipasa C. Entonces, esta subunidad Q con el GTP va a ir hacia la fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a estar en la membrana celular, es como otra enzima, ¿no? ¿Qué va a hacer esta? Va a degradar, ¿sí? El fosfatidil inositol bifosfato, que es este de acá, fosfatidil inositol bifosfato, ¿ya? Fosfatidil inositol bifosfato, ¿sí? En diacilglicerol, que se abrevia como DAG, y en inositol trifosfato, que es IP3. Entonces, no te vas a olvidar que la fosfolipasa C, al ser activada, funciona como catalizadora y me degrada fosfatidil inositol bifosfato en diacilglicerol y en inositol trifosfato. Cada uno de estos va a actuar, ¿sí?, en alguna enzima intracelular o puede actuar como segundo mensajero, como ya vamos a ver. En este caso, inositol trifosfato o IP3. IP3 va a actuar sobre el retículo sarcoplásmico, el retículo endoplásmico, como tú quieras decirlo, depende si es tejido muscular, ya sabes, o si es la mitocondria en la liberación de calcio. Como vemos acá, calcio liberado de retículo endoplásmico sarcoplásmico. Lo que va a hacer este IP3 es liberar calcio como tal, y de esta manera aumenta el calcio intracelularmente y puede a su vez ingresar a otra vía, que ya vamos a ver cuál es, que es la calcio-calmodulina. ¿Ya? Esta calcio-calmodulina es la proteína sinasa dependiente del calcio, que al ser activada, como todo, va a fosforilar a sus proteínas dependientes de esta calmodulina, ¿sí? A sus proteínas le va a fosforilar y de esta manera se va a dar muchas reacciones. Una de ellas, por ejemplo, es la contracción del músculo liso, porque esta calmodulina con sus proteínas activa la miosina, por ejemplo, y se da la contracción muscular en el músculo liso. Pero ¿qué pasaría el diacilglicerol? El diacilglicerol ya va a activar a la proteína sinasa C. Ya vimos que hay una A y hay una C. En este caso, el diacilglicerol me activa la proteína C. O también dice que el incremento de calcio intracelular también participa en activación de esa proteína sinasa C. Y la proteína sinasa C, obviamente, al ser quinasa, me va a fosforilar muchas proteínas de estas reacciones. Sí, me va a fosforilar proteínas de esta función celular, de esta señalización, y al final voy a tener acciones fisiológicas. ¿Ok? Entonces, son todas estas acciones las que pasan en el mecanismo de la fosfolipasa C. Y tenemos aquí, mira, algunas hormonas que utilizan el sistema de segundo mensajero de la fosfolipasa C, por ejemplo, la angiotensina 2, las catecolaminas, la hormona liberadora de gonadotropinas, entre otras, ¿no? Y mira, el resumen que tenemos acá. Mira, hormona antidiurética, te pone el ejemplo, el borón, ¿no? El ligando se une a su receptor. Cambia la conformación de la proteína G
y se activa por el ATP, ¿no? Perdón, por el GTP. Sí, se activa por el GTP. Este GTP es llevado de la fosfolipasa C y por la fosfatidilinositol difosfato me degrada y tengo diacilglicerol y también tengo IP3 que es inositol trifosfato. El inositol trifosfato me libera calcio y de esta manera se va el calcio hacia la calmodulina y me activa otra vía, y el diacilglicerol me activa la PKC o la proteína isinasa C, que esta a su vez me fosforila y me activa otras proteínas de esa cascada para cumplir con acciones fisiológicas. ¿Ok? Ahora vamos a ver los receptores catalíticos o receptores unidos a enzimas. Estos receptores catalíticos o unidos a enzimas van a ser tres: la guanilato ciclasa, la tirosina quinasa y los receptores asociados a tirosina quinasa. ¿Ok? Vamos a ver primero la guanilato ciclasa, ¿sí? O la guanilil ciclasa. Al ser receptores catalíticos, yo te voy a poner un ejemplo acá. Este es mi receptor, ¿sí? Puede ser dimérico o monomérico. Pero este receptor va a tener en sí mismo una capacidad intrínseca de catálisis. ¿Qué quiere decir esto? Que el receptor mismo puede ejercer catálisis como si fuera una enzima, intrínsecamente. O si no puede, se asocia a una enzima que sí puede realizar su función, que es catalizar reacciones metabólicas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, vamos a tener la guanilatociclasa. Y te voy a poner el ejemplo de el óxido nítrico. Pero para que tengas una idea, el péptido natriurético auricular o atrial y el óxido nítrico son los que van a utilizar este mecanismo, este receptor guanilatociclasa. Entonces te pongo el ejemplo, ¿no? Estamos en el endotelio vascular, ¿sí? Las células endoteliales, por oxígeno y arginina y por la enzima que es importante, la óxido nítrico sintasa, me van a producir óxido nítrico y citrulina. El punto aquí es que me van a producir óxido nítrico y el óxido nítrico va a difundir, ¿sí? Y va a llegar hacia el músculo, ¿sí? El músculo liso en este caso, ¿ya? Y la guanilatociclasa, ¿sí? A ser un receptor, mira, receptor, este es la guanilatociclasa, ¿ya? Me va a convertir, ¿sí? Me va a convertir el GTP en GMP cíclico, ¿ya? Como es acá, esta es la guanilatociclasa que actúa como catálisis intrínsecamente ella misma y me va a convertir el GTP en GMP cíclico. Y este GMP cíclico, a su vez, obviamente me va a activar su quinasa dependiente de GMP cíclico y puede fosforilar también a sus proteínas que siguen en la cascada y al final voy a tener, mira, relajación del músculo liso. Y tiene sentido porque el óxido nítrico es un vasodilatador, ¿sí? Estaríamos en el ejemplo, por ejemplo, de una erección, ¿sí? Este músculo liso se dilata, por lo tanto le llega más sangre a los cuerpos cavernosos y de esta manera tienes tu erección. Entonces, de esta manera actuaría la guanilatociclasa, ¿ok? Ahora vamos a ver la tirosina quinasa. La tirosina quinasa, como su nombre lo dice, va a actuar como tirosina quinasa. Es lo mismo, una guanilatociclasa actúa como guanilatociclasa y esta va a actuar como tirosina quinasa, es decir, va a fosforilar residuos de tirosina en el propio receptor. Y es lo que va a hacer, mira. Pueden ser monoméricos o pueden ser diméricos. El punto acá es que cuando le llega, mira, tienes acá, ¿no es cierto? Tienes acá este receptor que es tirosina quinasa y le va a llegar un receptor, ¿sí? A su dominio. Algo que hay que tener en cuenta es que tienes tres dominios acá. Tienes un dominio extracelular que es de unión a la hormona. Tienes un dominio transmembrana que va a ser hidrofóbico, ¿ya? Y va a ser un dominio intracelular o el dominio tirosina quinasa, el que va a actuar como tirosina quinasa, como enzima, ¿no es cierto? Entonces le llega el ligando, la hormona, al dominio extracelular y va a cambiar
la conformación intracelularmente y se va a autofosforilar este receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a transferir grupos fosfato uno cada uno, ¿sí? Y de esta manera se activan. Entonces hay una reacción de transfosforilación entre cada uno de estos. Mira, por ejemplo, acá se activa y este de acá le va a transferir grupos fosfato y se va a activar este de acá, y este de acá va a fosforilarle a este de acá, y de esta manera se activan. Entonces se autofosforilan o pueden fosforilar a otras proteínas citoplasmáticas, ¿sí? Y de esta manera mandar el mensaje, o de esta manera inducir una respuesta celular, ¿sí? De esta manera es como funciona la tirosina quinasa. Como vemos acá, el receptor del factor de crecimiento de los nervios utiliza esto, la insulina también, ¿sí? Como vimos, un resumen rapidito, llega un receptor acá, un ligando, y esta tirosina quinasa se dimeriza, quiere decir que vendría esta más junta con esta, se dimeriza, y al final sufren una reacción de autofosforilación cada una, se pasa a grupos fosfato, o puede también fosforilar a proteínas que se encuentran ahí, citoplasmáticas, que van a, digamos, actuar en esta cascada de señalización para obtener una respuesta celular. ¿Ok? Las hormonas que utilizan esta señalización, mira, tenemos factor de crecimiento de fibroblastos, hormonas del crecimiento, la leptina, ¿sí? La leptina aquí no debería estar porque ya vamos a ver que la leptina utiliza otra vía, pero son algunas de estas. Y la última tenemos los receptores asociados a tirosina quinasa. Recuerda que te dije que pueden actuar intrínsecamente ellos mismos como enzimas, y si es que no tienen esta función se van a asociar a enzimas que sí puedan realizar su función, como es el caso de la leptina, que va a actuar con la vía JAK-STAT. Entonces, tenemos este receptor, como ves acá, que cuando se llega a la leptina, que es su ligando, se dimeriza. Entonces ahorita ya vemos al receptor dimerizado, ¿no es cierto? Este receptor, como no puede realizar su función, va a estar siempre unido al JAK2, que es un receptor de la familia de los JAK sinasa, que es el JAK2. Ok, este JAK2, cuando llegue el ligando, se activa, se autofosforila el mismo, como vemos acá, o le puede fosforilar a los grupos tirosina del receptor, o también puede fosforilar a otras proteínas. Una de ellas es la STAT3. Esta STAT3, cuando es fosforilada, va a actuar como el mensajero, en este caso, para la reacción intracelular, las reacciones en cascada, que en última opción va a dirigirse al ADN y me va a producir una copia, una transcripción en ARN, y de esta manera se traduce en proteínas y va a realizar sus efectos fisiológicos. ¿Ok? Esta son la leptina, como viste, utiliza la vía JAK-STAT. Nuevamente, JAK es como una tirosina quinasa. De hecho, es una familia de las tirosinas quinasas, pero está unido al receptor porque el receptor no puede actuar intrínsecamente catalizando esta reacción. Por lo tanto, el JAK2 siempre va a estar unido a este receptor. Cuando llega su ligando, en este caso la leptina, ¿sí? El JAK2 se activa. Se autofosforila. Asimismo, puede fosforilar a los residuos tirosina del receptor, o también puede fosforilar a algunas proteínas intracelulares, una de ellas la STAT3, y de esta manera se realiza la señalización que termina en una transcripción génica de ARN mensajero para posteriormente la traducción a proteínas. Vamos por último a los receptores intracelulares. Como vemos acá, los receptores intracelulares ya sabes que es de hormonas esteroideas y de hormonas tiroideas, ¿no es cierto? Algo a tener en cuenta es que los receptores intracelulares van a tener... Este es un receptor, mira. Este es un receptor que va a tener 6 dominios, ¿sí? Como ves acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 dominios, ¿ok? Estos 6 dominios siempre va a tener un receptor intracelular. Pero aquí los más importantes es el E y el C.
El dominio E es el que me va a unir a la hormona, ¿sí? Y el que va a unirme a su otro receptor y se van a dimerizar. Ya vamos a ver el ejemplo, pero el dominio E es el de unión a la hormona, ¿sí? Al receptor, digamos, a la hormona, ligando. Y el dominio C es de unión al DNA. Entonces, ya sabes cuáles son estos dominios y cuáles son sus funciones. Ahora, mira, este dibujo es de Constanzo y tienes el ligando, la hormona esteroidea, que obviamente va por difusión a pasar tranquilamente por la membrana porque es liposoluble, ¿no? Entonces va a llegar y se va a unir a su receptor intracelular y este receptor, como viste, tiene 6 dominios y se va a unir al subdominio E, ¿sí? Porque este dominio E es de unión a su ligando o a la hormona. Entonces, al unirse se va a formar el complejo hormona-receptor y este complejo hormona-receptor se puede dimerizar, como viste acá, se dimerizan y migran hacia el núcleo y por el dominio C de mis receptores van a entrar a esta secuencia que viste aquí, secuencia de respuesta, dice. Es en otras palabras el promotor. El promotor es esta secuencia que me regula la transcripción, ¿sí? El que se va a unir la RNA polimerasa y me va a empezar a polimerizar un ARN mensajero. El punto acá es que esta unión al DNA, ¿sí? Se da en este promotor o en esta secuencia de respuesta, ¿ya? Y me va a producir la transcripción, ¿sí? El RNA mensajero, luego la traducción, nuevas proteínas y de esta manera se dan las acciones fisiológicas, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienes que saber de los receptores intracelulares, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué te puedo mencionar? Un ejemplo es la aldosterona. La aldosterona es una de las hormonas secretadas por la corteza suprarrenal, ¿sí? Y va a entrar en el citoplasma celular de los túbulos renales, ya sabes, y van a contener obviamente una proteína receptora específica a esta aldosterona y pues en estas células tienen un lugar que van a aparecer proteínas en las células de los túbulos renales que favorecen la reabsorción de sodio. Es decir, la aldosterona me va a actuar sobre los túbulos renales que van a tener receptores para la aldosterona y me van a permitir reabsorber sodio. Obviamente voy a sintetizar, pero canales de sodio y canales de potasio, en el cual voy a permitir reabsorber sodio y voy a excretar potasio, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el efecto de la aldosterona que tenemos, ¿sí? Y obviamente los efectos de las hormonas esteroideas van a ser mayores o más lentos que las hormonas peptídicas, ¿sí? Por ejemplo, salió en unos 45 minutos comienzan a aparecer estos efectos, ¿sí? Pero es muy diferente con la rápida acción de las hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos, ¿no? Y en último ejemplo ya tenemos las hormonas tiroideas, como se ve acá. Este es el ejemplo que ya te mencioné. Como viste, entra su ligando y la hormona pues está en el citoplasma, se forma el complejo hormona receptor. Este complejo hormona receptor va a actuar como un factor de transcripción porque se une al promotor y de esta manera llega la RNA polimerasa y tengo el elemento de respuesta que es el promotor y el cual con esto tengo el ARN mensajero que después se traduce en proteínas. Entonces, los receptores nucleares son más que todo receptores para las hormonas T3 y T4, la triiodotironina y la tiroxina. ¿Qué va a pasar en estos receptores? Pues obviamente van a ser unos receptores que se van a encontrar en el núcleo, ¿sí? Estos receptores son factores de transcripción en este aspecto, ¿no? Entonces si llega su ligando, como viste acá, a su receptor, ¿sí? O puede haber un receptor retinoide, pero en este caso estamos hablando de las tiroideas. Ya se van a unir otra vez al promotor, que en este caso es el elemento de respuesta, que es el promotor, y se va a transcribir un ARN mensajero
y se va a dar la síntesis de proteínas, ¿sí? Como ya vimos, ¿sí? Dos de las principales características de la función de las hormonas tiroideas en el núcleo van a ser lo que ya te mencioné. Activan los mecanismos genéticos para la síntesis de numerosas proteínas, ¿sí? En este caso, activando la transcripción, ¿sí? Y muchas de estas proteínas intracelulares van a ser enzimas que potencian la actividad intracelular, la actividad metabólica intracelular. ¿Cuál es la función de la tiroxina, por ejemplo? Va a ser un catalizador de todas las reacciones metabólicas en las células del cuerpo, ¿no? Entonces, si no hay una función de estas hormonas, vas a tener lo que es el hipotiroidismo. Como tal, ¿qué más? La segunda función de estas hormonas tiroideas en el núcleo va a ser que una vez que estén unidas a los receptores intranucleares, las hormonas tiroideas siguen ejerciendo sus funciones de control durante días o incluso semanas. Como viste, las hormonas peptídicas van a ser las más rápidas, pero las hormonas tiroideas pueden incluso demorar ejerciendo sus funciones durante días o semanas. ¿Sí? Eso sería todo. Espero que hayan entendido, que es lo importante, y adiós.